Bienvenidos al banquete. Lo que sí tenemos que hacer es compartir todo el trabajo que hacen desde DOCA, porque está buenísimo. Hoy nos toca el turno hablar con Jimena González. Jimena es realizadora audiovisual y desde mañana y repitiendo el martes vamos a poder ver El ritual del Alcaucil. Me fascinó el nombre. Hola Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al banquete, mi nombre es Vale. Hola Jimena. Jimena no está, Jimena se fue. Jimena, Jimena está entre nosotros porque el ritual del Alcaucil, yo les cuento un poco de la ficha técnica mientras tanto. Me pareció fabuloso esto de que tiene subtítulos en inglés y francés para que de otros países, otras personas también puedan disfrutar de este trabajo espectacular que se realizó y que forma parte de DOCA. Es un documental de autora. ¿Saben quién está en la producción? Alejandra Guzzo, que con ella hicimos la primera entrevista de DOCA, y por supuesto Jimena González. Tienen un equipo de producción tremendo, está el montaje, el sonido directo, artistas de foley, diseño de sonido, supervisión de sonido, la colorización, que es un trabajo que me parece fascinante, y los protagonistas que son Alberto Guzmán, Balbina Real, Beatriz García, Elmira Cairó de Quiroga, Mabel Ramos, que yo me quedé, cuando leí la información dije, ¿será la prima de mamá, la mamá de mi querida Pato? Mabel Ramos y Salvador Mayo. Ellos son los protagonistas del ritual del Alcaucil, que mientras nos comunicamos con Jime, le hacemos una sinopsis. En las afueras de Buenos Aires existe un barrio construido alrededor de 2 cementerios. Entre vírgenes y ofrendas paganas, los ancianos recitan sus memorias y olvidan a los fantasmas. Niñas y niños inventan su infancia con tumbas y hamacas. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos. Hay silencio, donde debería haber voces, y lo cotidiano se convierte en ritual. Me encanta, tengo muchísimas ganas de verlo. Y aparte les digo, es re importante que nos acompañen en esta presentación. Todos los sábados se estrena una peli, un corto, un documental de DOCA, y lo volvemos a transmitir los días martes, siempre a las 22 horas en Radio y Televisión del Neuquén. Tarde y noche se pasan las horas, tirado en la cama mirando la vida. Ahora sí, señoras y señores, presentamos a una de nuestras artistas que forma parte de DOCA, que tiene un trabajo hermoso y se llama Jimena González. Hola Jimena, ¿cómo estás? Mi nombre es Vale Villalba, ¿cómo te va? Hola, Vale, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora sí, yo dije, yo quiero hablar con Jimena, por favor. No, te estaba escuchando, pero bueno, no podía salir, no podía hablar. Viste qué garrón cuando decís, me quiero comunicar. Bueno, ante todo felicitarte, Jime, por el ritual del Alcaucil. Yo lo que decía recién me parece re importante. Primero está en nuestro idioma, que es el español, pero que esté subtitulado para que otras culturas, otras personas que hablan en otras lenguas lo puedan ver y comprender. Porque el ritual del Alcaucil, comencemos por decirte qué buen nombre. Bueno, gracias. Es un poco enigmático, ¿no? Como sí. Ver la película y remite a una especie de metáfora, digamos, no es literal. Pero bueno, es raro. ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? ¿Lo hiciste en conjunto con otros productores? ¿Se te ocurrió un día, estabas en tu casa y track, bajó la info? El proyecto de la película venía desde hace mucho tiempo. La película está contada, todo ocurre en mi barrio, que mi barrio está construido en torno a 2 cementerios, ¿no? En Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, y donde hay toda una historia
de desapariciones, secuestros durante la dictadura, entierros de cuerpos de desaparecidos en el cementerio, toda una serie de cuestiones que sucedieron, muchas de ellas a plena luz del día y que sin embargo como la comunidad intenta olvidar, ¿no? Y ocultar. Entonces, ese es mi barrio, ¿no? En el que yo nací, crecí y durante mucho tiempo como fui elaborando la película, empezando a escribir, investigar y demás, y el título llegó como muy adelante, digamos, ¿no? Como tuvo otros títulos provisorios, y cuando apareció tenía que ver con algunos elementos que están en la película. Uno tiene que ver con que hay una idea de que el olvido es algo que se construye como ritualmente, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para olvidar. Claro. Entonces, como hay algo que la película propone, que es como estas ceremonias cotidianas, como esta ritualización de ciertas acciones en función de no ver, de no saber, de no escuchar. Entonces había algo ahí con lo ritual, y el alcaucil, bueno, es como un elemento medio lúdico, metafórico, que va apareciendo en la película. Y también misterioso. Ayer hablábamos de los alcauciles, ¿no? Porque uno nunca sabe adentro si está el corazón, si es chiquito, si es grande. A mí me llevó a ese lugar también. El alcaucil es una verdura misteriosa, así que me gusta. Y, sí, totalmente. Viste que decís, ay, voy a comerme el corazón del alcaucil, y cuando llegás es una cosa chiquita, pero esto es enorme, la producción que hiciste. ¿Es del año 2020 o la presentaste en el 2020, se filmó en el 2020? En el 2020 la terminamos, que justo cuando terminamos la película y empezábamos con el proceso de distribución y exhibición, empezó la pandemia. Por eso te pregunto. Llegamos a hacer, cuando la terminamos, llegamos a hacer una proyección en el barrio con los protagonistas de la peli, en la misma comunidad que filmamos. Sí. A unas cuadras del cementerio mismo, la hicimos en la calle, gracias a un festival que se organizaba ahí, que era el Conurdox. Y después que hicimos eso, que por suerte pudimos presentarla y pudo verla toda la gente en la que participó, bueno, nos quedamos adentro, y la película tuvo en ese año un recorrido por algunos festivales que en ese momento algunos se cancelaron directamente y otros se hicieron de manera virtual. Entonces, como el primer recorrido que tuvo la película fue en la pandemia. Ahora, ¿cuántas cosas trajo, cuántas cosas quitó la pandemia? En este caso, ustedes un festival en la calle. Me encantó el de Conur 2. Y Jime, ¿cómo es la vida hoy del ritual del alcaucil, más allá de este convenio que me parece hermoso que se ha hecho entre Radio y Televisión del Neuquén y DOCA? Sí, hay algo que creo yo que es súper interesante que pasa con los documentales, que es que aparte de ese recorrido que tiene el cine o el cine independiente en general, de muestras, festivales, de cuando es posible estar en algunas salas, nosotros pudimos estrenar en el Cine Gomón con dificultades ya, pero hoy ya casi es imposible, hay películas terminadas, sí, apoyadas por el Inca en gestiones anteriores que están teniendo una única función, ¿no? Trabajos, claro, que capaz son trabajos de 6, 7 años, que tienen una única función, y aparte de ese recorrido más vinculado a las salas cinematográficas, pasa mucho también que en general los documentalistas intentamos como llevar nuestras películas a otros ámbitos, que no es necesariamente el cine o a donde no llegaría, ¿no? Entonces se puede ver, no sé, en escuelas, en institutos de formación, en centros culturales, en espacios barriales. Entonces, luego del recorrido de la película por salas y algunos canales, igual sigue teniendo como estas instancias, ¿no? De que se puede ver, puede llegar a otros espacios, a otros territorios donde quizás no pudo llegar en los cines. Entonces está bueno que aunque la película se lanzó en el 2020, sigue teniendo un recorrido, ¿no? Jime, el ritual del alcaucil, 82 minutos dura, ¿verdad? Sabes que no me acuerdo, pero creo que sí. Sí. Esta peli, ¿qué nos sugerís? ¿Verla a personas adultas, mayores de 16? ¿Podemos estar con algún chiquito de 11, 12, que lo veamos grandes? Contanos desde tu óptica, vos como su creadora, su mamá, sí, ¿qué nos recomendás? Mira, es una película que es esta situación de olvido de esta historia del barrio que te cuento, tiene como
se va construyendo con dos líneas, ¿no? Están los vecinos más grandes del barrio, que son los que fueron testigos de todo lo que pasó, pero que tienen lagunas, como que no se animan a terminar de recordar, y hay toda otra línea que son todas las infancias, ¿no? Como en ese barrio en donde los más grandes, como no quieren contar la historia, ese olvido de algún modo es como algo ejercido contra los niños, ¿no? Cuando uno no cuenta lo que pasó, no cuenta la historia, los que son perjudicados son como las nuevas generaciones, ¿no? Que no saben Claro. qué pasó ahí, de dónde vienen. Entonces, la película trabaja con los más grandes, ¿no?, del barrio, y con los niños que juegan en las hamacas, que espían el cementerio, que juegan al carnaval. Entonces, si bien no es una película pensada para las infancias, para ver en la escuela primaria, sí, yo creo que niños a partir de los 12, 13 años la pueden ver, no hay problema. Qué bueno, ¿no? Porque siempre hay incógnitas, hay misterios alrededor de cementerios, y vos acá comentabas en Avellaneda, yo estaba tratando de acordarme, hace muchos años que no voy para aquel lado, pero sí tratar de situarme, porque una compañera de la facu nos decía, y nosotros decíamos, ¿cómo estás entre dos cementerios? Y ahora que estoy hablando con vos y cuando veíamos la ficha de tu peli, digo, qué flash crecer ahí, ¿no? Entre el ritual de ir... ¿Viste? Cuando uno es pibe decís, vamos a la tarde en bicicleta, ¿viste? Y después nos da cookie, y salimos corriendo. O nos cuentan las historias, ¿viste? Que algunas son completamente fantasía y otras tienen su parte verídica. Sí, yo cuando yo era chica vivía a 3 cuadras del cementerio y iba con mi abuela de repente, que tenía ahí como tías más grandes en el cementerio, y me llevaba, para mí era como ir a pasear, y estaba arbolado, y era un paseo que hacía con mi abuela, y después íbamos a la plaza, que la plaza está como en un terrenito que le roba un poco al cementerio. De hecho, donde está la plaza, antes el cementerio ocupaba ese lugar también. Entonces es como una cosa medio indistinta, es un poco plaza, un poco cementerio, y para mí era lo más natural del mundo. Y después, cuando crecí, empecé, el colegio lo hice en otra localidad y hablaba con mis amigas de que iba al cementerio y todo eso, y la gente me miraba raro. Yo pensaba que todo el mundo tenía un cementerio a 3 cuadras de su casa, como yo. Claro, y que era copado, ¿viste? Con arbolado, no tú una cosa, porque la gente se imagina todo lúgubre. Chacarita es bueno, Chacarita y Recoleta también tienen sus paseos para hacer. Claro, de hecho tiene paseo turístico y Sí. todo. También tiene su aspecto lúgubre. De hecho, eso es como algo de lo que retrata la película, que ese lugar que para mí era un lugar de paseo, yo supe ya siendo grande que cuando yo era niña, ahí estuvo trabajando 4 años el equipo argentino de antropología forense, desenterrando, Claro. para luego reconocer los restos de desaparecidos que fueron enterrados en fosas comunes. Había más de 300 cuerpos enterrados. Ay, Dios mío. Qué Era locura. ese mismo lugar en el que yo iba a jugar o iba acompañando a mi abuela, y que era eso, como un lugar cotidiano de paseo, y donde eso otro que ahí estaba sucediendo y que había sucedido era algo que se ocultaba todo el tiempo. Eso fue algo también que cuando fui más grande me hizo un clic para hacer esa película, ¿no? Enterarme por fuera de mi comunidad, por fuera de mi barrio, cuál había sido todo ese horror que había atravesado mis calles, ¿no? Mi propio barrio, Tal cual. y que me tuve que enterar por afuera, digamos, ¿no? Era algo que lo que mi propia comunidad no me hacía parte. Loco, ¿no? La propia comunidad formando, y ahora sí formando parte de una historia. Jimé, ¿cómo fue hacer el casting? Fundamentalmente con los chicos, ¿se prestaron de todo? Que hiciste un casting formal o dijiste, me encantaría trabajar con tal y tal pequeños, pequeñas? No hicimos una selección así más puntual. Trabajamos con los nenes del propio barrio, y yo hace rato que no soy niña, pero estaba segura y Sí. sabía y observé que los niños los niños que viven alrededor del cementerio iban a hacer lo mismo que hacía yo, que era ir a jugar, a espiar, a inventar que ves a algo que se mueve. Sí. Entonces fuimos a buscar eso, y eso pasaba, ¿no? Seguía sucediendo. Y fue como el rodaje con los nenes fue como jugar, como enseguida se prendieron, digamos, ¿no? Y estaban Sí. hay algo que busca la película igual, que es trabajar
como esas infancias. Cuando hay niños en general, excepto en una escena en particular, cuando hay niños no hay adultos, ¿no? Entonces es como una línea pura de los niños, pero por supuesto que fuera de cuadro están los padres, los tíos, ¿no? Están todos. Me encanta. Entonces, era como cuando trabajamos con los niños en general, era eso, como más una situación de encuentro, de juego. Y esos fueron de los rodajes más lindos, los del carnaval. Hay unas escenas en donde los nenes en el verano se arman las pelopinchos en las veredas, porque no hay lugar, en las casas no tienen patio. Ah, me encanta. ¿Eso sigue pasando, Jimé? Sí, claro, sí. Me encanta. Entonces, todo ese rodaje de jugar al carnaval, a tirarse bombitas, pelopincho, todo eso fue como de lo más lindo de filmar. Que bueno, dentro de la película eso está atravesado por toda esta historia también muy dolorosa y muy oscura del barrio, ¿no? Tal cual, ¿no? Cuando se mezclan las emociones. Por eso la propuesta que hacemos desde RTN, nos encanta presentar todos, los sábados, una peli, un corto, un documental de ustedes, los realizadores audiovisuales y que forman parte de DOCA, y después poder repetirlo los días martes, porque viste que a veces el sábado salí, fui a comer, me quedé dormida, pero tener la posibilidad. Y nosotras, Jimé, agradecerte muchísimo el contacto, nos encanta poder conversar con ustedes. Sepan que tienen las puertas siempre abiertas de Radio y Televisión del Neuquén. Bueno, muchas gracias a vos, Vale, por este espacio, por poder hablar de la película y también mostrarla. Es súper importante en este contexto en donde nos es muy difícil producir Total. y exhibir cine, y también decir que la película es una película documental rodada en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, pero que habla de un mecanismo de ocultamiento, de miedo, de olvido y de memoria que cualquiera en cualquier barrio se puede sentir identificado y lo puede pensar en función de la propia comunidad. Así que es como una peli hecha en mi pequeña aldea, pero que habla de muchas. Sí, es verdad, te coincido profundamente. Así que mañana sábado, Jimé, vamos a estar todos atentos, y el martes también para poder ver El Ritual del Alcaucil. Te mandamos Buenísimo. Un abrazo inmenso y, bueno, reiterarte que esta es tu casa. Gracias, abrazos. Abrazo enorme. Estábamos hablando con, Jimena González. Jimena es la directora de El Ritual del Alcaucil, esta propuesta que tenemos desde Radio y Televisión del Neuquén, como siempre los sábados a las 22, con repetición los días martes también a las 22 horas, en esta peli que... qué loco, ¿no? Yo me imaginaba, yo tenía 2 compañeras de Facu de Avellaneda y nosotros decíamos, claro, acá tenemos el de Progreso y el del Centro, entonces como vivir entre los dos, para nosotros era una ciudad, y entre los 2 cementerios, pero que haya un barrio entre los 2 cementerios en las afueras de Buenos Aires, en Avellaneda, que existe este barrio, y entre vírgenes y ofrendas paganas, los ancianos recitan memorias y olvidan fantasmas. Niñas y niños inventan su infancia con tumbas y hamacas. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos. Un tema importantísimo al cual también Jimé hizo hincapié. Más de 300 cuerpos habían sido enterrados de forma, por supuesto, ilegal en una de las épocas más nefastas de nuestra querida República Argentina. Los miedos se pasean entre las sombras de los desaparecidos, les decía. Hay silencio donde debería haber voces y lo cotidiano se convierte en ritual. Me encanta. Yo recontra compro ver El Ritual del Alcaucil. Mañana, sábado. Mañana sábado. Che, recuerden que hoy que es viernes 19. El domingo 21 tenemos el segundo y último eclipse, en este caso solar. Importantísimo en este nodo norte y nodo sur que nos atraviesa en el 2025. Es un ritual, no hay que hacer rituales, y en realidad lo que hay que tener y prestar atención es a todos los cierres que tenemos que hacer en todos los ámbitos de la vida. Así que uno muy hermoso es quedarte en tu casa tranquilo, traten de no llenarse de mucho sonido exterior, escuchen un poquito o bastante lo que tenemos para compartir nosotros desde adentro y hacia nosotros mismos. Bienvenidos al banquete.